Y nos llega un mensaje del ministro de Defensa, Rustem Umerov, en el Día de las Tropas de Asalto Aerotransportado, en el que dice: queridos paracaidistas, cada día en el frente demostráis lo que significa ser verdaderos héroes, valentía inquebrantable, perseverancia ante la adversidad y una fe absoluta en nuestra victoria. Superáis los retos más difíciles y cumplís misiones que parecen imposibles. Vuestra labor es esencial para la defensa de Ucrania y la derrota de nuestros enemigos. Hoy, inclinamos la cabeza con respeto y dolor en memoria de aquellos que dieron su vida por nuestra libertad. Gloria eterna a los héroes, que permanecerán por siempre en nuestros corazones y en nuestra historia. Vosotros, los paracaidistas, sois la encarnación de la fuerza, el coraje y el profesionalismo. Siempre estáis en la primera línea de ofensiva, firmes en la defensa, y donde más se necesita para asegurar nuestra victoria común. Gracias por vuestra lealtad a Ucrania, por vuestro coraje y sacrificio. Juntos venceremos al enemigo y restauraremos la paz en nuestra tierra. Y termina con: honor y gloria a las tropas de asalto aerotransportado de Ucrania, juntos hacia la victoria. ¿Y recuerdas a Natalia, la profesora de preescolar que acabó con un misil ruso utilizando un lanzamisiles portátiles? Pues el ministro de Defensa de Ucrania se reunió recientemente con las 3 valientes defensoras que repelieron con éxito el ataque enemigo a una instalación de infraestructura crítica en la región de Rivne, derribando un misil crucero ruso KH-101. El trío de las heroínas está formado por la soldado Natalia Garbashuk, nuestra conocida maestra de preescolar, convertida en defensora de Ucrania. Ella fue quien ejecutó el lanzamiento preciso con un Manpads Igla, destruyendo el misil enemigo en pleno vuelo. Su determinación y puntería salvaron numerosas vidas y protegieron un punto clave de la región. La soldado de alto rango Valentina Stebledets, quien operó la tableta táctica, proporcionando las coordenadas necesarias que permitieron a Natalia realizar el lanzamiento con precisión quirúrgica. Y la soldado de alto rango Olga Maximenko, quien se encargó de documentar el heroico evento dejando un testimonio visual para inspirar a futuras generaciones. Por sus acciones heroicas y su incansable dedicación a la defensa de Ucrania, las 3 mujeres fueron distinguidas con prestigiosos premios otorgados por el Ministerio de Defensa. Y desde aquí, me quito el sombrero con el trabajo de todas las mujeres soldados en el ejército ucraniano. Hace unos pocos meses, los rusos se burlaban de que los ucranianos se quedaban sin soldados y tenían que enviar a mujeres a luchar. Hoy, dudo mucho que le parezca un chiste la presencia de mujeres en el ejército, quienes son capaces de luchar de tú a tú y aportar una gran ayuda en diferentes áreas. En sus declaraciones, una de estas heroínas, entre lágrimas, compartió un mensaje que me llegó al corazón. La situación en Ucrania nunca será la misma que antes de la invasión rusa, pero tampoco es lo que fue durante los primeros meses del conflicto. Ahora estamos organizados, unidos, y eso nos ha permitido defendernos de manera efectiva. Estas palabras no solo reflejan el profundo impacto de la guerra en todos los habitantes, sino también la transformación de un pueblo que, pese a los horrores vividos, ha encontrado fuerza en la unidad y la resiliencia. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, ha afirmado en una reciente entrevista con la agencia india ANI que la guerra en Ucrania durará un poquito más. Según él, lo que comenzó como un conflicto contra el régimen de Kiev se ha convertido ahora en una guerra entre Rusia y la OTAN. Estas declaraciones buscan justificar la duración del conflicto, argumentando que Moscú no solo se enfrenta a Ucrania, sino a una coalición de países occidentales. Lo más interesante es cómo Peskov admite abiertamente que la guerra inicial no tenía nada que ver con la OTAN. Rusia invadió Ucrania con el objetivo de derrocar el gobierno legítimo de Kiev y establecer un régimen títere favorable a Moscú. ¿O es que alguien, después de los 1000 días de guerra, todavía se cree el tema de la desnazificación? Ahora intentan cambiar la narrativa, posicionándose como víctimas de una supuesta agresión de la OTAN, cuando en realidad fueron ellos quienes iniciaron esta guerra sin provocación externa, y más aún, ellos mismos pueden acabarla mañana, retirándose del país. Es irónico, ¿no? Durante meses, el Kremlin ha utilizado como excusa la expansión de la OTAN para justificar su invasión, pero, en esta misma declaración, confiesa que su objetivo desde el principio era el control político de Ucrania. Ahora, con años de conflicto encima, intentan reescribir la historia, presentándose como un David enfrentándose a un Goliat occidental. Esta contradicción es una muestra más de cómo los políticos rusos, y los del Kremlin en particular,
recurren constantemente a la mentira para manipular la percepción pública. Si bien todos los gobiernos tienen sus agendas y la política en general no es algo muy honesto que digamos, el nivel de descaro en estas declaraciones deja claro que para el Kremlin la verdad es secundaria frente a sus intereses. Mientras Peskov y el Kremlin intentan pintarse como víctima, la realidad es otra. Miles de misiles son lanzados sobre Ucrania, destruyendo hogares, escuelas, hospitales y causando un sufrimiento indescriptible a civiles inocentes. Y cuando un solo misil cae en territorio ruso, de repente alzan la voz, como si la guerra fuera una agresión unilateral en su contra. Esta narrativa no solo es hipócrita, sino también peligrosa. Pretender que la OTAN es el agresor desvía la atención del verdadero problema, la invasión ilegal y devastadora de Ucrania por parte de Rusia. Recientemente, 3 mujeres rusas de avanzada edad, con una apariencia que recuerda un poco a matones de la mafia rusa, han enviado un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En su declaración, expresan su descontento por la autorización de Washington para que Ucrania utilice misiles ATACMS en territorio ruso, calificando esta decisión como peligrosa y acusando a Biden de permitir ataques directos contra su nación. Además, afirman que la Unión Soviética aún vive y que Rusia no será destruida por los Estados Unidos. Esta postura refleja una percepción en ciertos sectores de la sociedad rusa, que consideran la ayuda militar de los Estados Unidos a Ucrania como una provocación y una amenaza directa. Desde la perspectiva rusa, el apoyo occidental a Ucrania es visto como una intervención en sus asuntos internos y una escalada del conflicto, y no interpretan que solo están ayudando a Ucrania a defenderse. En su declaración, ha manifestado su descontento con la decisión de Biden de permitir que Ucrania utilice misiles de largo alcance en defensa propia contra Rusia. Han cuestionado cómo los Estados Unidos pueden tolerar a un líder que, según ellos, entra en todos los países, organiza guerras y mata gente. De hecho, me parece raro que digan esto de Joe Biden y no de Vladimir Putin. Pero bueno, la retórica busca presentar a los Estados Unidos como el agresor y justificar las acciones de Rusia en el conflicto. Es importante señalar que, en Estados Unidos, también existen opiniones similares que critican la intervención militar en conflictos extranjeros y cuestionan el papel de su país en la arena internacional. Estas voces abogan por una política exterior más aislacionista y menos intervencionista. Resulta irónico que estas voces críticas no se hayan manifestado ante los numerosos ataques que Rusia ha llevado a cabo en Ucrania, afectando a civiles inocentes. Por ejemplo, el 5 de octubre del 2023, un ataque con misiles en la región de Kharkiv resultó con la muerte de 59 personas, incluyendo varios niños. Este y otros incidentes similares cada día han causado un sufrimiento significativo en la población ucraniana. Y aunque sé que al decir esto voy a sonar un poco como un soñador, la empatía y la condena de la violencia deberían ser universales. Independientemente de la nacionalidad o el origen de las víctimas, es fundamental reconocer el dolor de todos los afectados por el conflicto y abogar por soluciones que prioricen la defensa de los civiles y el respeto de los derechos humanos. Ahora, la vida de los soldados que han decidido ir a luchar a otro país por dinero, eso es un tema que ya no me meto. Eso ha sido todo por hoy. Si te parece un contenido interesante, solo te pido que te suscribas y dejes un me gusta, que aunque no lo creas, me ayuda muchísimo a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.